Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecer su participación y su presencia. Vamos a dar inicio a la mesa número 4, que se llama 1846-1848, Guerra de Estados Unidos contra México. Como primera ponente tenemos a la doctora María Marcela Terrazas y Basantes con la ponencia Los otros combatientes, indios, nómadas y la guerra por la frontera norte, 1846-1848. La doctora Terrazas es doctora en Historia e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan Imperio, Repúblicas y Pueblos en pugna por el territorio, volumen 1 de la obra Las relaciones México-Estados Unidos, cuyo proyecto coordinó. Y En busca de una nueva frontera, Baja California en los proyectos expansionistas norteamericanos, 1846-1853. Muchísimas gracias, Eliud, por la presentación. Ya es un rito, pero no puedo omitir agradecer al doctor que ha organizado este maravilloso congreso y desde luego a la Universidad Veracruzana y las demás instancias que colaboraron en este evento. Voy a exponer primero las ideas centrales para después, en una lectura tal vez un poco acelerada, exponerles los argumentos que dan razón de estas ideas. La primera, la historiografía mexicana ha ignorado a los nómadas del septentrión, al actual suroeste estadounidense, mientras que los norteamericanos hace ya algunas décadas han decidido no hacerlo. La visión probablemente más importante de la guerra norteamericana, de los indios en la guerra norteamericana, es el libro de Brian DeLay, The War of Thousand Deserts. Segundo, la región fronteriza había sido desde décadas antes de 1846 una zona en disputa de intercambio y violencia entre naciones indias, europeos, mexicanos y angloamericanos. Tercero, la guerra en la frontera no puede ser vista tan solo como un enfrentamiento binacional, tampoco como una lucha entre los mexicanos contra los indios o los norteamericanos contra los indios. Es el entramado de asociaciones y rupturas es mucho más complejo. Espero convencerlos de ello. 4. Los comanches, apaches, kiowas y navajos y otras naciones nómadas no fueron simples comparsas de la historia, sino agentes políticos con capacidad de decisión, negociación y guerra. La guerra del 46-48 entre México y los Estados Unidos fue un episodio decisivo, no solo por la pérdida territorial mexicana, sino porque puso en evidencia la fragilidad del orden estatal frente a un espacio fronterizo donde convivían múltiples naciones soberanas. En esta vasta región que se extendía, hoy podríamos decir, desde Texas hasta la Alta California y también desde Tamaulipas hasta la Baja California, incluida Durango y Zacatecas, en fin. Los límites eran porosos y la autoridad de ambos gobiernos se diluía ante el poder de las acciones indias. Durante décadas, las relaciones entre mexicanos y angloamericanos e indígenas habían estado marcadas por el intercambio, el conflicto y la negociación. Las naciones indias, entre ellas comanches, apaches, kiowas y navajos, mantuvieron una notable autonomía y una lógica de guerra y comercio que los estados no lograron someter. En la década de 1840, cuando la guerra entre México y Estados Unidos estalló formalmente, esas sociedades ya disputaban la frontera por medios que combinaban la diplomacia, el saqueo, la crueldad y el comercio. Así, la guerra no puede comprenderse como un enfrentamiento puramente nacional. Fue también y sobre todo un momento crítico en un proceso de larga duración, la transformación de la frontera norte en un territorio de competencia económica
militar y simbólica. Las acusaciones de indígenas y de no indígenas, el abigeato, el comercio y la toma de cautivos habían moldeado por años la vida en el septentrión, mucho antes de que los ejércitos de Polk o Santana pisaran el campo de batalla. 2. La comprensión de esa complejidad ha sido lenta. Durante mucho tiempo la historiografía nacionalista en ambos países se concentró en la guerra formal entre repúblicas e ignoró la presencia de actores no estatales. Los indios libres fueron retratados solo como fuerzas del caos ajenas a la política o a la diplomacia. Las historiografías estadounidense y mexicana han omitido el estudio y evadido la comprensión del peso de los indios en el conflicto, reproduciendo un silencio que respondía más a las categorías del Estado que a la realidad del norte. Solo en las últimas décadas, impulsadas por el diálogo entre la historia social y la etnohistoria, han emergido interpretaciones distintas. Autores como David Weber, Brian DeLay, en México muy notable, Cuauhtémoc Velasco, pero casi el único, y Joaquín Riballa, que está en una universidad tejana, han mostrado que la frontera no fue un espacio marginal, sino un laboratorio de poder donde confluyeron economías paralelas, violencias recíprocas y soberanías en competencia. El concepto de economía política de la frontera, acuñado por DeLay, resultó especialmente útil. En ella, el robo y el comercio de ganado, así como el tráfico de cautivos, articulaban redes transnacionales que vinculaban indígenas, mexicanos, estadounidenses, euroamericanos por igual. La violencia, lejos de ser mera anarquía, y aquí siento las observaciones, pero es en un espíritu de comprensión, no es una loa a la violencia, pero dice, la violencia, lejos de ser mera anarquía, tenía reglas, objetivos, servía para hacerse de recursos, asegurar rutas y mantener equilibrios. En esta perspectiva, los indios libres aparecen no como simples depredadores, sino como actores económicos que participaron activamente en la circulación de bienes. La guerra se superpone aquí con el intercambio de caballos, de ganado mayor, de mulas, de niños y mujeres cautivos obtenidos en las correrías por México, que eran revendidos o canjeados por armas y manufacturas norteamericanas. Así se explica la ferocidad de esa guerra. A través de esas redes, las fronteras políticas perdían significado. Ahora bien, Washington y la Ciudad de México compartían el mismo deseo de poner fin a las incursiones. Para ambos, el control de los nómadas era condición de legitimidad, de soberanía y de progreso. Pero mientras los estadounidenses transformaron sus fronteras en un frente de colonización o de repoblamiento, diría yo mejor, México, exhausto y fragmentado, no logró articular un proyecto coherente de repoblamiento. Las campañas militares fueron esporádicas, las alianzas frágiles. En el terreno, la frontera se gobernaba más por pactos locales que por órdenes de la capital. La violencia fue un lenguaje compartido. En las llanuras del norte, la guerra y el comercio se confundían. El ataque podía ser también una forma de negociación. Las incursiones de los indios libres sobre los pueblos del septentrión mexicano reproducían un patrón conocido de apropiación de bienes y captura de personas, pero también de intercambio. A su vez, las correrías mexicanas en territorio indígena, que también se daban, buscaban represalias, botín o cautivos que luego serían vendidos o rescatados. Lance Blythe ha mostrado que esta violencia formaba parte de una lógica política que unía lo económico y lo simbólico.
Las expediciones, tanto de un lado como del otro, tenían un valor ritual. Afirmaban prestigio, reputación y soberanía. En este sentido, la frontera era escenario de una guerra que no terminaba, sino que se regeneraba con cada incursión. Las fuentes locales dan testimonio de esa cotidianidad violenta. Los gobernadores del norte se quejaban de la devastación, pero también de la imposibilidad de sostener guarniciones o abastecer presidios. Las comunidades aprendieron a sobrevivir alternando resistencia y colaboración. En algunos casos se establecieron pactos de paz y comercio con determinadas bandas a cambio de protección o acceso a mercados. El resultado fue un equilibrio inestable por el interés y la desconfianza. La economía fronteriza dependía en buena medida de ese intercambio ilícito. El ganado robado en Coahuila o Chihuahua reaparecía en Texas o Nuevo México o viceversa, mientras las armas y los textiles angloamericanos circulaban hacia el sur a través de intermediarios indígenas o mestizos. Mexicanos, estadounidenses e indios compartían así una misma red de tráfico en la que las alianzas se tejían sin distinción de nacionalidad o etnia. Los pueblos del norte vivían de esa movilidad entre el contrabando y la supervivencia. Los gobiernos de las entidades norteñas veían en ese circuito un síntoma de desorden, pero también una fuente de ingreso y abastecimiento. El control efectivo era imposible, el espacio era demasiado vasto y las lealtades muy cambiantes. El resultado fue un mosaico de violencias recíprocas y dependencias que definiría el carácter del norte hasta bien entrado el porfiriato. Las incursiones indígenas y la incapacidad del gobierno mexicano para controlarlas no solo alteraron la economía formal del norte, transformaron las percepciones sobre México. Desde los años 30, la prensa y los diplomáticos estadounidenses comenzaron a construir una imagen degradada del vecino del sur, presentándolo como un país incapaz de gobernar sus fronteras y, por tanto, indigno de poseerlas. Esta observación revela una idea clave en la cultura política estadounidense del siglo XIX. El dominio sobre los pueblos indígenas se entendía como un criterio de civilización. La incapacidad mexicana para someter a las naciones nómadas se convirtió, por tanto, en prueba de su inferioridad racial y de su ilegitimidad como potencia continental. En esa lectura, los nómadas eran a la vez amenaza y justificación. Su presencia, presentada como un símbolo de barbarie, legitimaba la expansión de los Estados Unidos hacia territorios abandonados por una nación incapaz de civilizarlos. La vulnerabilidad frente a las incursiones indígenas se transformó en un índice de inferioridad racial y política. De ahí que la guerra pudiera presentarse no como conquista, sino como una suerte de tutela civilizadora. Los Estados Unidos asumirían el control de territorios de México que México había abandonado a la barbarie. Del otro lado, los mexicanos interpretaron de modo inverso la simultaneidad entre el avance estadounidense y el recrudecimiento de las incursiones indias. El registro, por ejemplo, el registro oficial de Durango sostenía que los vecinos del norte impelían e incluso animaban e invitaban a los indios a cruzar la frontera para propagar la devastación. A los ojos de las autoridades mexicanas, el debilitamiento del norte era, sin duda, el resultado de una política deliberada. Los estadounidenses actuaban como instigadores, suministrando armas y aliento a las naciones indias. Este doble discurso
uno que justificaba la expansión por el supuesto abandono y el otro que denunciaba la conspiración encubierta, condensaba la desconfianza mutua y el peso simbólico de los indios libres en la imaginación política de ambos países. Las conversaciones sobre las expediciones indias no solo modelaron las percepciones recíprocas, sino que condicionaron las decisiones estratégicas de la guerra. En el Congreso estadounidense, los defensores de la anexión invocaban la necesidad de pacificar un territorio asolado por los nómadas, mientras tanto, los negociadores mexicanos del Tratado de Guadalupe Hidalgo exigían que el nuevo tratado incluyera un artículo, la cláusula 11ª, que obligara a los Estados Unidos a frenar las incursiones nómadas. La obsesión mexicana con ese punto no era retórica. Para el norte del país, devastado por décadas de ataques, la protección contra los indios representaba el único beneficio posible de la guerra. Y acá nuestra amiga común, Josefina Vázquez, también ha repetido esta idea, que fue lo único bueno que salió del Tratado de Guadalupe Hidalgo. El artículo 11º del Tratado de Guadalupe Hidalgo y el espejismo de la protección. En la memoria colectiva mexicana, el artículo 11º del Tratado de Guadalupe Hidalgo adquirió una importancia desproporcionada frente a su contenido práctico. Fue, como señaló la prensa de la época, el único beneficio visible de la paz. Más que una cláusula jurídica, se trataba de un gesto de reconocimiento, la admisión por parte de los Estados Unidos de que las poblaciones del norte mexicano habían sufrido una guerra doble contra el enemigo extranjero y contra las naciones indias que devastaban su territorio. El texto del artículo era explícito. Los Estados Unidos se comprometían a impedir que cualquier tribu, así, esto es cita, o nación india situada dentro de las fronteras, de sus fronteras, cometiera incursiones, robos o depredaciones en el territorio mexicano, y se obligaban además a rescatar a los cautivos y restituirlos a las autoridades del sur. Como he señalado en algún trabajo previo, los negociadores mexicanos no ignoraban la imposibilidad material de hacer cumplir esta cláusula. Sabían que el gobierno estadounidense carecía de control efectivo sobre las naciones indias y que sus propias políticas de desplazamiento habían generado un cinturón de pueblos armados y hostiles a lo largo de las fronteras. Aún así, insistieron en su inclusión porque representaba una forma de reparación moral y una compensación simbólica por la pérdida territorial. El fracaso del artículo 11 fue inmediato, 11º, perdón. Las incursiones continuaron durante los años siguientes, y yo diría arreciaron en los años siguientes, e incluso se intensificaron conforme los Estados Unidos expandían su control al oeste. Los comanches, apaches y navajos siguieron atravesando la frontera en ambos sentidos, ajenos a la delimitación del tratado. México protestó repetidamente por el incumplimiento, denunciando la ineficacia de las tropas norteamericanas y la complicidad de los tejanos. Unos minutos. Más allá de su ineficacia militar, el artículo 11º revela la persistencia de un espejismo político y la creencia en que los estados podían resolver un conflicto que no era estrictamente interestatal. La frontera del norte no se definía por la diplomacia ni por los ejércitos, sino por las relaciones cotidianas de guerra, crueldad, comercio y negociación entre las comunidades locales y las naciones indias. Ningún tratado podía contener ese entramado de violencia y dependencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Terrazas, por su excelente participación y por el tiempo.
Ahora damos paso a la presentación de la doctora Leticia Rivera Cabrieles, que de manera virtual nos va a acompañar. Voy a leer brevemente su currículum. La doctora Leticia Rivera es doctora en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Superiores Navales de la Universidad Naval de la Secretaría de Marina, donde tiene el grado de capitán de fragata. Sus líneas de investigación se centran en la historia militar y naval, historia de la Marina Armada de México, intervenciones extranjeras en México, violencia estatal y crimen organizado. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Es autora de 4 libros, 2 coordinaciones editoriales y autora de más de 50 publicaciones entre capítulos de libros y artículos científicos. Entre sus publicaciones recientes se encuentran la coordinación del libro Las otras historias de la Marina Armada de México, Veracruz y el último bastión español, los inicios de la construcción de la identidad nacional, Veracruz 500 años de cara al mundo a través del mar, así como Una guerra con muchos frentes, los puertos de Alvarado y Veracruz durante la ocupación estadounidense en Ciudades y puertos ocupados por las Fuerzas Armadas estadounidenses 1846-1848, publicado por el Colegio Mexiquense, así como la coordinación del libro Aproximaciones históricas sobre las Fuerzas Armadas, la guerra y la violencia interna, publicado por el INER. Damos pie a su investigación, que se titula Por mar y tierra, la importancia geoestratégica de los puertos de Alvarado y Veracruz en la Guerra México-Estados Unidos de 1846-1848. Gracias. Muy buenas tardes. Antes de iniciar mi conferencia, quiero agradecer la invitación a los coordinadores del Congreso Internacional México ante las Guerras Imperiales. Asimismo, aprovecho este espacio para agradecer la presencia del público que nos acompaña, tanto de manera presencial como en las redes sociales. El objetivo de mi charla es analizar el componente marítimo de la guerra entre México y Estados Unidos de 1846-48, a partir de los casos de los puertos de Alvarado y Veracruz, los cuales fueron de una gran complejidad operativa para Estados Unidos debido a los desafíos que representó la configuración física del Golfo de México, en donde los invasores enfrentaron problemas relacionados con el tamaño de sus embarcaciones, así como los contrastes oceanográficos y meteorológicos que determinaron el fracaso en el puerto de Alvarado y que se encallaran 2 de sus barcos, así como el hundimiento del bergantín Somers frente a Veracruz, ambos en 1846. Este último es un barco icónico en la historia de Estados Unidos, no solamente por ser una tumba de guerra, sino también porque unos años antes había acaecido en ese barco el ahorcamiento de un guardia marina y 2 elementos de marinería debido a un amotinamiento, lo que derivó para que el barco dejara de ser un buque escuela y que se le destinara a operaciones como las que va a enfrentar en Veracruz. La premisa de la que parto es de que los mares y océanos deben considerarse como construcciones sociales, ya que en esos espacios convergen confrontaciones políticas, saberes técnicos, como es el conocimiento náutico y la ingeniería naval, decisiones estratégicas, eventos climáticos que desencadenan accidentes navales y disputas de soberanía, por lo que el mar adquiere un papel relevante, sobre todo en los procesos de guerra, en donde se evidencian las limitaciones como las fortalezas de los estados. Algunos autores que han trabajado a partir de lo que es la construcción social de los mares y los océanos son Philip Stenberg y Guadalupe Pinzón en el caso de México. En el caso de la guerra que nos ocupa, a pesar de que existe una amplia historiografía en torno a este conflicto, es un hecho contundente que se ha privilegiado el análisis diplomático y militar. En esta última parte se ha hecho énfasis en las campañas terrestres, aun cuando las vastas dimensiones del territorio nacional condujo a Estados Unidos a diseñar una estrategia operativa que combinaba tanto escenarios terrestres como marítimos. Uno de estos escenarios proyectados que tuvo una importancia central fue el Golfo de México, donde se definieron estrategias de gran calado, como fue buscar un puerto que facilitara el camino más corto hacia la Ciudad de México, y aunque siguieron la ruta marcada por Hernán Cortés, ello no significa que hubiera sido fácil. Su primera limitación fue precisamente el mar.
Aunque el gobierno de Paul consideró que la guerra contra México debía ser corta, de unos 3 meses aproximadamente, dada la debilidad de las Fuerzas Armadas mexicanas, las amplias dimensiones del territorio nacional condujeron a que la guerra se prolongara casi por año y medio. De todos los frentes que se abrieron, el del Golfo de México era de importancia capital, ya que deberían escoger un puerto de donde marcharía la ofensiva que llegaría a la Ciudad de México. Si bien es cierto que la primera elección de Paul fue el puerto de Veracruz, existía un gran temor hacia el castillo de San Juan de Ulúa, que en ese tiempo todavía era una fortaleza de primer orden, temida y respetada en el mundo naval. A principios del siglo XIX, San Juan de Ulúa se erigía como una de las fortalezas más imponentes del litoral americano. Su capacidad ofensiva era formidable. Contaba con 132 bocas de fuego, entre cañones de todos los calibres y morteros. Su ubicación insular, su diseño defensivo y su potencia artillera convertían a la fortaleza en un bastión prácticamente inexpugnable. Por esta razón, se consideró como alternativa el puerto de Alvarado, lejos del alcance de los cañones de Ulúa. La primera medida que tomó Paul para tener el control del Golfo de México fue establecer un bloqueo naval en sus principales puertos, con especial atención en Veracruz, por supuesto, por su importancia económica, comercial y simbólica. ¿Por qué era importante establecer un bloqueo naval? Como sabemos, el bloqueo naval es una estrategia militar que sobre todo busca cortar el acceso marítimo del adversario al impedir que sus barcos entren o salgan de un determinado puerto. Su función principal es aislar, debilitar su economía y limitar su capacidad de recibir suministros o refuerzos y así obligar al enemigo a negociar o rendirse debido a la escasez interna. El bloqueo fue encargado al comodoro David Connor, comandante del Horn Squadron, quien a través de la voz del general Winfield Scott, comandante en jefe de esta expedición, recibió instrucciones de cerrar todos los puertos mexicanos bajo su alcance, especialmente el corredor marítimo entre Coatzacoalcos y el río Bravo del Norte. La flota destinada al bloqueo estuvo integrada por 13 embarcaciones. Voy a compartirles una imagen de qué buques eran. La flota destinada al bloqueo, como les dije, estaba integrada por 13 embarcaciones entre fragatas, corbetas, vapores y bergantines, con los nombres que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, Estados Unidos movilizó buques con poder de fuego, desplazamiento y autonomía. Mientras que del lado mexicano, la defensa marítima recayó en 16 embarcaciones de pequeño y mediano calado, con armamento limitado. Déjenme ver, todavía estamos en el otro. Sí, o sea, del lado mexicano, la defensa marítima recayó en 16 embarcaciones de pequeño y mediano calado, con armamento limitado y escasa autonomía de navegación. La mayoría de estas embarcaciones eran goletas, como ustedes pueden apreciar en el cuadro que están viendo en la pantalla. Solo los vapores Guadalupe y Moctezuma, construidos en Inglaterra con casco de hierro y cañones de gran calibre, podían haber servido frente a las naves estadounidenses. Sin embargo, su confiscación por falta de pago a Inglaterra derivó en su embargo días antes del estallido del conflicto, evidenciando a la vez la fragilidad financiera del Estado mexicano y sus limitaciones para proyectar un poder naval y una defensa marítima eficaz. Como se puede observar, entonces el mar se convirtió en esta guerra en un espacio líquido, altamente politizado y de conflicto, donde la distribución desigual de tecnologías y capacidades de maniobra definieron de alguna manera el curso del conflicto. Cartografías del fracaso estadounidense en el puerto de Alvarado. Como ya se mencionó, ante el temor que inspiraba San Juan de Ulúa en Veracruz, Estados Unidos buscó otro puerto para efectuar el desembarco y la elección fue Alvarado, que parecía ser la vía menos fortificada para avanzar hacia la Ciudad de México. Sin embargo, lo que en los mapas parecía una solución táctica, en la realidad se convirtió en un laberinto natural. El canal de acceso al puerto, que era estrecho, poco profundo y de fondo inestable, sumado a la presencia de lagunas interiores y una barra arenosa, reducía la maniobrabilidad de los buques de calado amplio. A estas condiciones se añadieron las lluvias estacionales,
las corrientes impredecibles y la amenaza constante de huracanes que hicieron del desembarco una empresa incierta, incluso para una flota experimentada como la del comodoro David Connor. Una vez que Connor recibe la orden de desembarcar en Alvarado, proyecta la operación para el mes de julio. Sin embargo, por problemas técnicos con el buque Cumberland, la maniobra es aplazada hasta el 7 de agosto, donde movilizó a los buques Mississippi, Princeton, Cumberland, Falmouth y Somers. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a las tropas a retirarse. El otro intento se desarrolló hasta el 15 de octubre, que era temporada de norte ya para ese momento. Sin embargo, ese lapso de tiempo transcurrido entre el primer intento de desembarco con el segundo fue de un gran alivio para organizar la defensa mexicana por parte de la Marina de nuestro país, a lo que regresaremos más adelante, ya que antes quiero hablar un poco sobre la morfología del puerto de Alvarado. En primer lugar, debe apuntarse que para entrar desde el Golfo de México al puerto de Alvarado, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, solo se podía hacer por un canal de entrada desde el mar abierto de apenas 150 metros de ancho, cuya profundidad oscilaba entre los 5 y 12 metros, reduciéndose a 3.6 metros en la desembocadura del río Papaloapan. ¿Cuál era el problema de ello? Que las embarcaciones de mayor calado no podían franquear este paso y debían fondear a más de 2 millas náuticas de la costa, donde las aguas alcanzaban entre 18 y 20 metros de profundidad. Sin embargo, el canal de entrada no era el único problema al interior. El sistema lagunar tampoco ofrecía alivio. Las profundidades de las lagunas oscilaban entre los 5 y 6 metros, lo que restringía el acceso a naves mayores, lo que afectaba la capacidad operativa de la escuadra estadounidense por su calado y la dejaba expuesta a un entorno geográfico que no perdonaba de alguna manera los errores. Como ya se mencionó, el espacio que transcurrió entre el primero y segundo intento de desembarco fue hábilmente aprovechado por el capitán de navío Tomás Marín, quien ordenó replegar la flota nacional que se encontraba en Veracruz y que era de calado pequeño. Hacia el interior de las lagunas de Alvarado llevaron los buques que se encontraban en Veracruz de la Armada con el fin de evitar su captura, ya que los estadounidenses estaban urgidos de naves pequeñas. Los buques mexicanos internados en las lagunas fueron los bergantines Mexicano, Veracruzano Libre y Zempoalteca, las coletas Águila y Libertad, el Pailebot Morelos y las cañoneras Guerrero, Queretana y Victoria. Esta composición de la flota nacional evidencia un esfuerzo de la Armada de México por diseñar una defensa en la que Alvarado funciona como refugio estratégico ante la presión norteamericana. La maniobra táctica del capitán Marín fue acompañada de la construcción de 5 fortines distribuidos estratégicamente en tierra firme, que transformaron Alvarado en un espacio de resistencia frente al avance norteamericano. Fue el fortín Santa Teresa, emplazado al norte en la barra, concentraba el mayor poder de fuego, y a su alrededor estaban los fortines Santa Bárbara, del Rosario, de la Unión y de la Punta Sur, que tejían un perímetro de contención escalonada. De esta manera, durante el segundo intento de desembarco, se desplegó una flota más amplia por parte de Estados Unidos, integrada por los buques Mississippi, Cumberland, Vincent, Refer, Bonita, McLean, Petrel, Forward y Nonata. La operación estadounidense fue un rotundo fracaso. Las corrientes marinas y la poca profundidad del canal imposibilitaron su cruce. Solo el Vincent y el McLean lograron atravesar la barra remolcadas por unas cañoneras. Sin embargo, fueron alcanzadas por el fuego de los proyectiles mexicanos. Al ingresar al canal, Connor identificó la existencia de fortines interiores, lo que ellos desconocían, y una flota mexicana preparada para responder, lo que desencadenó la voz de retirada. En el intento de huida, tanto el Vincent como el McLean van a quedar varados, por lo que la defensa en Alvarado debe ser leída como un acto de soberanía, donde el mar se convierte en espacio de contención, refugio y también de dignidad militar. Ante el fracaso, el presidente Paul, aconsejado por Winfield Scott, reconfigura su estrategia y redirige la operación hacia Veracruz. En el marco del presente análisis, he considerado relevante incorporar el naufragio del Somers, ocurrido el 8 de diciembre de 1846, durante las operaciones del bloqueo naval que la escuadra estadounidense mantenía sobre el puerto de Veracruz. Este episodio culminó con la muerte de 37 marinos. No solamente representa una pérdida operativa,
que es muy significativa, sino que permite explorar las limitaciones estructurales y ambientales que enfrentó Estados Unidos en su intento por consolidar un frente marítimo hacia el interior del territorio mexicano. De acuerdo a estudios realizados por la Armada de México y el INAH, los restos del bergantín se localizan al sudoeste de Isla Verde. Permítanme pasar a la otra imagen. El bergantín se localiza al sudoeste de Isla Verde y del arrecife de la Blanquilla a una profundidad de 32 metros. El Somers era una embarcación ligera con maniobrabilidad adecuada para tareas de intercepción y patrullaje. Sin embargo, su naufragio se atribuye a una combinación de factores, condiciones meteorológicas adversas, configuración compleja del canal entre Isla Verde y la Blanquilla y un exceso de velamen que comprometía su estabilidad. El 8 de diciembre, el comandante del Somers, el teniente Rafael Semes, recibe la advertencia de que un velero intentaba romper el cerco naval impuesto por ellos. Frente a Veracruz, se trataba de la Bracia, que navegaba sin bandera y parecía dirigirse a Antón Lizardo. Semes intentó interceptar dicho barco, adentrándose en el canal entre Isla Verde y el arrecife de la Blanquilla, donde maniobró para esquivar los arrecifes. A pesar de los esfuerzos, el Somers se escoró y se hundió en cuestión de minutos. Semes se vio obligado a escorar para evitar daños al pantoque debido a los arrecifes situados a sotavento. Sin embargo, el peso ligero del bergantín ofrecía escasa resistencia al viento y a la corriente, lo que obligó a la tripulación. Se intentó izar velas, cortar mástiles y maniobrar con el timón, pero la embarcación se volcó y se hundió apenas en 10 minutos. 37 marinos perdieron la vida, 18 fueron rescatados y 19 lograron llegar a Isla Verde en el bote de babor. Desde una perspectiva metodológica, el hundimiento del Somers permite observar cómo las condiciones oceanográficas y meteorológicas del Golfo de México influyeron directamente en la operatividad naval. En 1846, el arrecife de la Gallega no estaba vinculado al puerto de Veracruz, lo que generaba un canal entre el arrecife y la costa. Un viento predominante del norte creaba una corriente hacia al este a través de dicho canal, intensificada por la contracorriente formada entre Punta Mocambo e Isla de Sacrificios. Esta interacción generaba olas de gran tamaño que impactaron al Somers, provocando su escora y posterior hundimiento. Hacia 1990, tanto la CEMAR como el INAH determinaron que el bergantín se había fracturado en su sección central y que presentaba una inclinación de aproximadamente 15 grados al momento del hundimiento. En el contexto de una guerra, la pérdida de un buque no representa únicamente una afectación logística y económica, sino también implica una dimensión emocional profunda ante la muerte de 37 marinos, el miedo vivido por los sobrevivientes y la violencia del mar como una fuerza incontrolable. Ahora bien, antes de entrar al caso de Veracruz, es necesario destacar que Estados Unidos, en estas operaciones que desarrollan en el Golfo de México, capturaban varios buques, entre ellos el vapor Petrita, las goletas Isabel, Laura Victoria, Maonese, Nonata, Poblano y Unión. Sin embargo, una vez que Alvarado va a ser abandonado militarmente por la Armada Mexicana, el capitán Hunter, al mando del Scourge, se apodera del puerto en marzo de 1847 y entonces la gente común del pueblo pues decide hundir los buques antes de que sean tomados por los norteamericanos. Aquí podemos apreciar en este cuadro qué buques fueron echados a pique en Alvarado, todos en abril del 47, para que no cayeran en manos de los estadounidenses. En este otro cuadro que les voy a mostrar a continuación, aunque ya lo mencioné, aquí vemos los buques que fueron apresados por parte de Estados Unidos, buques mexicanos. Bien, entonces vayámonos hacia el caso de Veracruz rápidamente. El fracaso en Alvarado entonces obligó a los estadounidenses a reconsiderar la estrategia y entrar finalmente por Veracruz, donde se preparó una ofensiva combinada por mar y tierra. Scott preparó el asalto a Veracruz hasta marzo del 47, esperando que terminara la temporada de nortes y con ello probables naufragios.
Pero antes de que comenzaran las enfermedades tropicales como el vómito negro, la diarrea y la fiebre amarilla, que de hecho fue de lo que más murieron los soldados estadounidenses, y no tanto por los combates, al contrario del caso de los mexicanos. Scott solicitó una fuerza aproximada de 10,000 hombres, así como 50 naves de gran tonelaje, 140 lanchas de desembarco y 8 cañones. No obstante, muchos de estos recursos no fueron concedidos, lo que provocó retrasos. Este desfase entre lo solicitado y lo recibido subraya la necesidad de distinguir en la historiografía entre planificación y ejecución. La tendencia a asumir que todo lo planeado se llevó a cabo distorsiona la comprensión logística en una guerra. Scott eligió la isla de Lobos como el punto de reunión para las fuerzas requeridas y desde allí organizó la expedición hacia Veracruz. Arribó el 4 de marzo del 47 Antón Lizardo con 4 divisiones regulares y voluntarios bajo los mandos de Ward, Tweeds, Patterson y el propio Scott, escoltados por la Horn Squadron del Comodoro Connor. En este marco ocurrió un incidente el 6 de marzo. Scott y su alto mando habían emprendido un viaje de reconocimiento a bordo del vapor mexicano Petrita, capturado previamente por ellos. La embarcación transportaba a los principales estrategas de la campaña que ya mencioné. El viaje de reconocimiento tenía como objetivo localizar un punto de desembarco fuera del alcance de los cañones de San Juan de Ulúa. Sin embargo, al aproximarse a la isla de Sacrificios, el Petrita fue avistado desde Ulúa, que respondió lanzando 4 bombas. Aunque ninguna impactó, el episodio puso en riesgo la vida del alto mando estadounidense. La historiografía apenas ha reparado en este momento de gran vulnerabilidad que tuvieron Scott y sus altos mandos, que pudo haber alterado el curso de la campaña hacia la Ciudad de México. Connor eligió la playa Collado como punto de desembarco, ubicada a unos cuantos kilómetros al sureste de Veracruz. Ofrecía una doble ventaja. Estaba fuera del alcance de los cañones de Ulúa y contaba con la protección natural de la isla de Sacrificios. A pesar de que el general Juan Bautista Morales, comandante militar del estado de Veracruz, junto con el gobernador Juan Soto, solicitaron ayuda en múltiples ocasiones al gobierno, esta fue prácticamente inexistente. El desembarco se efectuó el 9 de marzo en la playa Collado con 65 botes. Estuvo protegido por 2 vapores y 5 lanchas cañoneras. El error de los mexicanos fue suponer que los estadounidenses únicamente intentarían un asalto por vía marítima y confiaban en que Veracruz, al estar defendida por San Juan de Ulúa y la muralla con sus baluartes, podría resistir el ataque enemigo. Dicho de otra manera, el castillo como la muralla proporcionaron a los generales mexicanos una sensación de seguridad frente a la amenaza externa. Como el asedio sobre Veracruz inició en la zona terrestre, como ustedes pueden apreciar en este mapa, donde están aquí la batería, los hombres de Tweeds, de Patterson y Ward, vamos a ver cómo entonces acorralan por la parte trasera al puerto. Disculpe, Y, doctora, que la y, y interrumpa. así, Si podría cerrar su participación, por sí. favor. Entonces, tenemos que hacia el 22 de marzo comienza el ataque tanto por la parte terrestre como por la parte marítima. El puerto de Veracruz, los habitantes quedan atrapados entre estos 2 fuegos. Hubo muchos muertos en aquella ocasión, familias asesinadas, y la ocupación de Veracruz implicó no solo la pérdida del puerto comercial más relevante de México, significó el comienzo de la ruta hacia la conquista de la Ciudad de México y con ello la finalización de la guerra y la firma de un tratado que reconociera el despojo territorial. Sin embargo, el camino hacia la capital, cabe destacarlo, estuvo repleto de serios desafíos logísticos relacionados con las demoras en el suministro de alimentos y municiones, así como en el relevo de tropas. Y pues muchas gracias por su atención. Hubiera querido dar más datos, pero ya saben, el tiempo siempre nos rebasa un poquito en estos eventos. Y muchas gracias por su acompañamiento. ¿Ya no hay preguntas? Muchas gracias, doctora Rivera. Me comentan que la sesión de preguntas sería para la siguiente mesa, ¿sí? Para que queden pendientes las preguntas. Sí. Muchas gracias.